Bien. Avísenme si ustedes lo ven esto, porque yo pongo la pantalla completa y no los puedo ver a ustedes. ¿Ahí ven? No. No, profe. Bueno, a ver. Vamos de nuevo. ¿Ahí? Sí. Sí, ¿Ahí ahora se ve? sí. Bueno, buenísimo. Sí. A ver. Bueno, este PowerPoint es sobre los factores que afectan la salud. En su mayoría vamos a ver la parte negativa, ¿sí? Los que afectan a la salud de una forma indeseada, digamos, que nos van a llevar a enfermarnos. Por supuesto que todos los que veamos van a tener una contrapartida que van a ser factores favorables. Si yo digo pobreza, bueno, la contrapartida sería riqueza, supongamos, o alguien que no sea pobre, entonces ahí el resultado de esa contrapartida va a ser un beneficio para la salud. Esperen que voy a aceptar. Ahí está. Bueno, entonces, los factores que afectan la salud. Empezamos con los biológicos. Los factores biológicos tienen que ver con la persona, ¿sí? Pueden ser genéticos, sexuales o de acuerdo a la edad. Perdón, estoy aceptando alumnos, pero... ahí donde estoy. Bueno, los factores genéticos pueden tener varias causas, ¿sí? La principal es que sean hereditarios. Por ejemplo, el síndrome de Down, qué sé yo. Bueno, ahora no se me ocurren otros síndromes, pero en el caso de los factores hereditarios, nosotros ya sabemos que ese niño por nacer va a estar predispuesto a padecer ciertas patologías. Por ejemplo, una enfermedad de la sangre, supongamos. No vamos hay muchas. No vamos a entrar en cada una porque salud pública no es para esto. Pero una enfermedad de la sangre, que yo sé que se la voy a heredar a mis hijos, bueno, ese niño va a tener ciertas deficiencias en su sangre que van a hacer que su salud esté en mayor riesgo que la de un niño que no tenga esta patología. Pueden ser enfermedades congénitas como una cardiopatía, las enfermedades congénitas son las que desarrolla el feto durante la gestación, antes de nacer. ¿Sí? Ya nace con una enfermedad, pero que no la hereda de los padres ni nada, sino que es propia de ese feto y la desarrolla durante la gestación. Bueno, también hay montones de estas enfermedades, ya lo vamos a ver en biología esto después de mitad de año. Las mutaciones, enfermedades autoinmunes que se pueden desarrollar en cualquier momento de la vida, que una enfermedad autoinmune lo que hace es que, por ejemplo, mi organismo detecta a un riñón mío como un factor extraño a mi cuerpo y lo ataca, mi sistema inmune lo ataca, ¿sí? Y lo destruye. Esto puede pasar con cualquier cosa, con cierto tipo de células, con cierto órgano. No es algo muy frecuente, pero sucede en estas enfermedades. Después hay otro tipo de enfermedades que también pueden aparecer durante el desarrollo de la vida, como puede ser la diabetes 2, la tipo 2, que bueno, también va a ser una enfermedad que va a ser crónica una vez que aparezca y que va a poner a mi salud en mayor riesgo de contraer cierto tipo de otras patologías, ¿sí? Bueno, respecto a lo sexual, no es a la sexualidad, sino al género, ¿sí? Las mujeres, esto lo hablamos en clase, las mujeres, por ejemplo, van a tener más predisposición a padecer osteoporosis, enfermedades articulares, artritis, artrosis, y los hombres por ahí van a tener
más predisposición a cierto tipo de tumores, como puede ser el cáncer de próstata, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y esto tiene que ver con el género con el que nacieron. Y después, lo que se refiere a la edad, en los dos polos, digamos, de la vida de una persona, tanto en la niñez como en la vejez, uno está más vulnerable, ¿no? En la niñez a ciertas enfermedades, en la vejez a otras. En la niñez, como el sistema inmune no está completamente desarrollado, es más frecuente enfermedades respiratorias severas, enfermedades eruptivas, como puede ser el sarampión, la varicela. Ustedes fíjense que normalmente estas enfermedades atacan a los niños. Sí. Bueno, perdón, ¿alguien quería decir algo? Ah, no, dije sí, como que estoy escuchando, perdón. Bueno, por el otro lado, en el otro extremo tenemos a los ancianos, donde ya no producen un montón de hormonas, que en cierto caso son protectoras, ¿no? de distintos órganos. Ya sus articulaciones, sus huesos, sus músculos, al ir envejeciendo y no producir ya tanto colágeno, se van deteriorando, ¿no? El cuerpo se va poniendo rígido, tienen más predisposición a padecer caídas y quebraduras que después cuesta un montón consolidar. Entonces, en los dos extremos de la vida, uno está más vulnerable a enfermar o a padecer traumatismos, a que la salud, digamos, sea más endeble. Y también tiene que ver, por ejemplo, con los factores económicos esto de la edad, ¿sí? Un niño no puede trabajar, no puede autoabastecerse, así que va a depender de la economía de los padres para tener una buena educación, una buena nutrición, etcétera. Y el anciano, lo mismo, aunque quisiera realizar ciertas tareas, ya su cuerpo se lo impide. Y bueno, si tiene la suerte de haber tenido empleo en blanco o haber podido ingresar en algún tipo de plan social que le pueda dar una pensión, una jubilación, va a estar cubierto con una obra social, con un ingreso mensual, pero hay ancianos que no tienen nada de todo esto y dependen, por ejemplo, de los hijos, ¿sí? Para no caer en la indigencia y para subsistir. Entonces, esos extremos de la vida no solo afectan a la salud en el sentido biológico, sino que en otros factores también. Bueno, seguimos. Los factores socioeconómicos. Bueno, estos determinantes son muy fuertes para la salud de la gente. ¿En qué sentido? Que abarcan casi todos los aspectos, ¿sí? El aspecto biológico referido a poder tratar ciertas patologías o ciertas enfermedades de acuerdo a mi ingreso económico, por ejemplo, o a mi nivel de vulnerabilidad social, de acuerdo a dónde vivo, perdón, de acuerdo a dónde vivo, y, y el sistema sanitario que yo tenga cercano como para poder acceder, eso va a ser un determinante muy importante referido a la salud. La pobreza, bueno, es la madre, digamos, de todos el resto de los factores, ¿no? Que daña, digamos. Está relacionada principalmente con el tema de el desempleo, donde no hay un trabajo estable, permanente, donde no hay un ingreso de dinero, digamos, habitual que permita cubrir las necesidades básicas de una familia, seguramente el acceso a la salud va a estar más limitado, no va a tener una cobertura social, va a depender de la salud pública, y la salud pública es buena en este país, digamos, o sea, cubre a la población, pero ¿qué pasa? Vos te tenés que ir a las 5 de la mañana a sacar un turno para que el médico, con suerte, un turno que empiezan a dar a las 8 y que el médico con suerte atienda a las 2 de la tarde, te pasas todo el día en el hospital, o que te den un turno de acá a 6 meses. En ese sentido, agota a las personas que a lo mejor tienen que ir un montón de veces para una situación de salud y no tienen los recursos, por ejemplo, para viajar, ¿sí? A esas consultas, a concurrir a esas consultas.
Em, bueno, la pobreza trae malnutrición, trae trabajo infantil, a lo mejor no mandan a los chicos al colegio, los mandan a pedir o a trabajar. Bueno, un montón de circunstancias secundarias a esta pobreza que afectan siempre negativamente, ¿sí? Después, los estándares de belleza, ¿en qué sentido van a afectar a la salud? Personas, por ejemplo, que se hacen 800 cirugías para parecerse a no sé quién, o para sacarse esta arruguita o el pómulo más gordo, bueno, y que por ahí se mueren en una anestesia, en una mala anestesia, o que se desfiguran. La anorexia, la bulimia, bueno, montones de situaciones que quizás para cumplir con un estándar de belleza que impone la sociedad, esto generalmente se da en la adolescencia, sobre todo, pero después de adulto también sucede, y hay casos en niños también. Para cumplir con estos estándares de belleza, por ejemplo, eh, eh, los, los piercing. No digo que los piercing van a afectar la salud, eso no, pero si yo no me lo voy a colocar en un lugar donde sea todo aséptico, con un catéter como corresponde y demás, y me agujereo la cara con un alfiler quemado, a lo mejor me agarro una infección que me termina matando. ¿Se entiende? No por el piercing en sí, sino por la forma en que quizás yo pongo en riesgo mi salud provocándome una infección. Bueno, el empleo y el desempleo hablábamos recién respecto a la pobreza, ¿no? La persona que tiene un empleo formal, digamos, va a tener una cobertura social, va a tener un ingreso mensual adecuado a las necesidades básicas que tenga, va a ser más fácil que tenga una vivienda, digamos, adaptada a su situación. Si, por ejemplo, si vive solo en un monoambiente, está perfecto. Ahora, si tiene 3 hijos, probablemente pueda acceder a una vivienda con 2 habitaciones. El empleo, bueno, trae un montón de factores favorables, ¿no? Quizás no para que tener una mejor salud, pero sí para evitar que la salud decaiga, más allá del componente digamos, sentimental, ¿no? De decir, bueno, yo tengo un empleo, me siento bien, puedo cubrir las necesidades de mi familia, no padezco tanto estrés, que en el caso contrario, la persona sufre depresión, angustia, ansiedad y un montón de otras situaciones al no poder tener una estabilidad, ¿sí? Después están los factores de exclusión social. Esto es muy, muy, muy frecuente. Todos decimos yo no discrimino, yo no hago bullying, no soy racista, qué sé yo, pero en algún momento de la vida, quizás en la secundaria, quizás entre amigos, una broma pesada que la otra persona por ahí finge reírse, porque ¿qué va a hacer, pobre? ¿No? Y a lo mejor le estamos provocando un daño. O tenemos el amigo al que le decimos el gordo, y esa persona no debe estar cómoda con que todos le digan el gordo. Pero bueno, ya lo tiene naturalizado. Y esas son cosas que lastiman, ¿sí? Eso puede llevar a una persona inclusive hasta el suicidio. Los casos de bullying, sobre todo en la infancia y en los primeros años de secundario, son terribles. Hay cantidades de chicos que se suicidan por esta situación, ¿sí? O que van generando una personalidad psicopática. No es que van a ser asesinos seriales, quizás en algún caso sí, pero una personalidad psicopática, y en un futuro son personas antisociales, aisladas, que no tienen contacto con otros grupos, ¿no? O son violentos, ¿sí? O son abusadores. Estas consecuencias suelen darse en casos de personas que han sufrido algún tipo de estas discriminaciones. Bueno, y el racismo no se da tanto en las razas étnicas, o sea, por el color de la piel y demás, sino por los sectores sociales, ¿sí? El negro, el que vive en la villa, o el cheto, son discriminados por su condición social. El racismo está más hoy en día, siglo XXI, volcado a esas situaciones. Bueno, la inseguridad no les tengo que decir por qué afecta a la salud. Uno llega a casa, a mí me pasa, llego a mi casa,
por ahí vengo en el auto, me doy una vuelta a manzana mirando que no haya nadie sospechoso, qué sé yo, si voy caminando y me cruzo con dos pibes que por ahí nada que ver y vienen con gorrita, con capucha, qué sé yo ya creo que me van a robar, y uno ya va permanentemente en ese estado de estrés y de ansiedad. Más allá de que sí ocurra un hecho delictivo y que me peguen un tiro o que me muelan a golpes. ¿Se entiende? Entonces la inseguridad por muchos lados afecta a la salud. Una, por ese estado de alerta constante en el que vivimos todos y ese miedo de que en cualquier momento nos va a pasar algo o le va a pasar algo a algún ser querido. Y el otro, porque cuando los hechos sí suceden, traen consecuencias que pueden llegar hasta la muerte. ¿Sí? O qué sé yo, un shock que me deje muda. A lo mejor no me pegaron, no me dieron un tiro, nada, pero me asaltaron violentamente, me robaron todo, qué sé yo, y me quedé muda por 3 meses. Por ejemplo, podría suceder, o nunca más recuperar el habla. Eh, y bueno, después sí, si me dan un tiro, puedo tener secuelas crónicas para toda mi vida, o me puedo recuperar, o puedo morir. Hay un montón de cosas, de hechos de inseguridad que afectan, pero absolutamente, no solo a la persona que la padece, sino al grupo familiar. Bueno, la violencia intrafamiliar, lo mismo, ¿sí? Una persona que crece en ese núcleo de violencia, generalmente después va a tener comportamientos sociales que no van a ser buenos ni para él ni para el resto que lo rodea. Y después, fuera de esto, de que va más abocado a los niños, digamos, una persona que vive en un núcleo donde la familia es violenta, no hace falta que se llegue a los golpes, que se putean todo el día, un padre de familia autoritario que no le deja plata a la mujer para que haga las compras y entonces todo el resto de la familia pasa necesidades porque el tipo es un tacaño y solamente él puede manejar el dinero, porque hay un alcohólico o un adicto a las drogas dentro de la familia, que eso trae consecuencias a toda la familia completa, porque la persona que está metida en esa adicción por supuesto se está dañando a sí mismo, pero el resto de la familia también padece esto. O porque viene y se roba las cosas, los muebles, la tele y las vende, o porque me cae en mi casa con 2 tipos que no sé de dónde los sacó y están todos recolocados, están en cualquiera y tengo miedo por mi vida, no sé, debe ser terrible atravesar un tipo de, de situación por el estilo, pero suceden. Entonces, la violencia dentro de una familia puede ser de distintas formas, ¿no? Violencia de género, golpes, menospreciar y socavar la autoestima de la otra persona al punto de que la persona no pueda ni siquiera reaccionar del círculo en el que está metido, violencia contra los niños, o que los niños vean lo que pasa entre los padres, que a veces la violencia es mutua, no solamente del hombre a la mujer, a veces es de la mujer hacia el hombre o a veces es entre los dos. Hay un círculo completamente vicioso donde se provocan mutuamente y la violencia es constante. Entonces, bueno, esto es un factor que indudablemente a toda la gente que viva ahí y presencie esta rutina va a afectar desfavorablemente. Bueno, el medio ambiente. Acá tienen varios ítems, están todos interrelacionados. Cualquiera de estos ítems va a contaminar o el aire o el agua o el suelo o todos, ¿eh? Y esto va a terminar desembocando en una mala salud de la población afectada, ¿sí? La contaminación de cualquiera de estos 3 elementos, el aire, el agua o el suelo, por supuesto que nunca va a traer nada bueno para la salud, ¿sí? Si el aire está contaminado, yo voy a padecer enfermedades respiratorias. ¿Con qué se contamina el aire? Con los humos de las industrias que no están adecuadamente filtrados, con el smog que produce la quema, por ejemplo, en los centros urbanos. Eh, ay, por Dios, denme un segundito. En los centros urbanos donde hay gran cantidad de parque automotor, ¿sí? Buenos Aires,
Ustedes ven, ya a las 7 de la mañana la General Paz no se puede circular, por más que me hicieron 200 carriles, vas al centro, no podés ir en auto porque te morís, estás 3 horas por cuadra. Bueno, ahí donde hay tanta cantidad de vehículos, el transporte público es en base a gasoil y demás, va a producir un smog en ese centro urbano donde el aire no va a ser el mismo que si yo me voy a la sierra de Córdoba. ¿Se entiende? Entonces va a haber una contaminación donde todos esos habitantes van a estar respirando ese aire contaminado. Y que todos van a enfermarse, no. Algunos tienen más defensas que otros, pero sí esto va a ser un predisponente. ¿Sí? El agua, bueno, lo mismo. La contaminación del agua va por desechos industriales, por desechos cloacales, por infinidad de cosas que se tiran este, en donde las poblaciones que viven cercanas a fuentes de agua, que tiran basura directamente, y eso va contaminando, esa agua filtra a través de la tierra, por las napas subterráneas, y se extiende kilómetros esa contaminación, no es solamente sobre ese río que ahí va a haber más contaminación y en las riberas, pero kilómetros hacia los márgenes, hacia los costados, también va a estar contaminado el suelo, porque el agua filtra, camina por abajo de la tierra. El suelo, bueno, uno de los factores es la contaminación del agua. Otro de los factores puede ser, como dice acá abajo, los basurales. ¿Sí? Los basurales a cielo abierto eligen un descampado y empiezan a tirar la basura de una ciudad. ¿Eso qué va a producir? Contaminación del aire, contaminación del suelo donde está la basura que va filtrando líquidos y demás, a medida que se va pudriendo, y la contaminación del agua subterránea que también puede desembocar en una fuente natural, como puede ser un arroyo o un río. Entonces, todos estos factores se interrelacionan entre sí. O sea, la contaminación viene de cada persona en particular, de industrias, de poblaciones, de distintos sectores, y ya sea el aire, el agua o el suelo, afectan a los otros dos. Si elijo el aire, va a afectar también a los otros dos porque hay partículas que van a caer sobre el suelo, sobre el agua. Si elijo el agua, ya les expliqué, el suelo lo mismo. La vivienda ya va más a lo particular. ¿Se acuerdan que yo les decía el otro día que había en un momento en Chaco, en los pueblitos muy aislados, donde los ranchos eran de paredes de adobe, o sea, hechas de barro cocido, y los techos muy bajitos, eran un campo de cultivo excelente para la vinchuca que transmite el mal de Chagas. Se hizo un plan de urbanización y viviendas para que esta gente dejara esos ranchitos y se mudara a estos complejos. Un montón de gente que viene de generaciones viviendo en ese lugar no quiso la casa que le daba el Estado. Entonces, acá sería un problema de población. Después hay problemas particulares, ¿sí? Podemos referirnos, por ejemplo, en un asentamiento. Las casas suelen ser muy chiquitas, suelen vivir muchas personas. No digo que son todos los casos, pero suele suceder en mayor porcentaje. Muchas personas en ambientes pequeños, sin revoque, o sea, por ahí es todo de ladrillo y ahí hay más lugar para que se alojen parásitos, bacterias, cualquier microorganismo que después pueda afectar la salud de las personas que viven ahí. Si hay mucha gente en un ambiente pequeño, van a tener, se enferma uno, se enferman todos. Hay condiciones sociales, digamos, donde uno se satura, vive en estado de nerviosismo, donde no hay privacidad, que también afectan a la salud mental. Después, si hay humedad, si tengo piso de tierra, si tengo aislante en el techo, si me muero de frío en invierno y no hay forma de calefaccionar, si tengo vidrios en las ventanas. Son todas cosas que si no las tengo, me van a producir un daño a la salud. Irremediablemente pasa esto, ¿sí? Aunque uno se crea que es Superman, y no, total me abrigo. Bueno, si en mi casa hace frío todo el tiempo y duermo con frío y como con frío y me baño con frío, seguramente voy a tener algún daño a la salud. Bueno, los basurales ya lo dijimos, las industrias también, que tiran los desechos. Hay industrias que están en medio de la ciudad, acá en San Martín está lleno, y no, yo tengo acá cerquita una fábrica de pinturas, larga todo polvo, que los autos, si
pasás por alguna cuadra cercana a la fábrica y hay un auto que estuvo estacionado ahí varios días que no lo movieron, tiene toda una capa de polvo arriba que es plomo, que la gente respira, plomo que se usa en las pinturas. Esa fábrica no puede estar en un centro urbano, esa fábrica tiene que estar en un parque industrial alejado de las zonas urbanas. Pero bueno, las legislaciones son muy flexibles, no es que son flexibles, nadie lo controla eso. Y hay fábricas donde no debe haberlas. Cierto tipo de fábricas me refiero, las que producen estos desechos, que son contaminantes. Hay otras que tiran el agua, digamos, los efluentes de su industria los tiran al río, al arroyo, ustedes miren el riachuelo, el río Reconquista, están, pero, y eso que fueron saneados, están desbordados de bacterias que vienen de los desechos industriales. Y bueno, después tenemos el cambio climático, que va, esto es más progresivo, por ejemplo, la disminución del agujero de ozono. O sea, no, la disminución de la capa de ozono, el agrandamiento del agujero de ozono, que produce más radiación, que la radiación ultravioleta pase más pura, digamos, no la filtra, produce calentamiento global, un montón de situaciones que afectan a la salud ya de todo el planeta. Después tenemos más locales, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el PowerPoint también lo tienen este ejemplo, el dengue. No era una enfermedad que había acá en Argentina, por lo menos no en la pampa húmeda. Si nos vamos más a la zona tropical, a la selva misionera y demás, sí, hubo siempre. Pero era una enfermedad propia de climas tropicales. El cambio climático fue haciendo que el clima que nosotros tenemos acá, que era húmedo, sea semitropical. Y ahora el mosquito se desarrolla acá, el Aedes aegypti se desarrolla acá con toda la felicidad. Y nos pica y nos transmite el dengue. Bueno, esto es un factor que daña la salud de la población y que se debe al cambio climático. Como en otros lugares, que por ejemplo de hielo, donde mueren especies, se desequilibra el ecosistema, digamos, y surgen entonces enfermedades que no existían en esa zona. Bueno, hay infinidad de ejemplos para dar. Pero también el medio ambiente favorece, el cambio climático en los factores medioambientales favorece o desfavorece la salud de la población toda. Las sequías, las inundaciones, tienen que ver con esto. Bueno, estilo de vida, la nutrición puede obedecer a una cuestión económica, no poder nutrirme bien porque no tengo acceso a consumir proteínas, a una dieta saludable, pero muchas veces es por elección. Por más que tenga los recursos económicos, a mí me gusta comer en McDonald's todos los días. Bueno, mi salud no va a ser buena. Quizás ahora no lo note, con el paso del tiempo voy a tener las arterias tapadas, bueno, ciertas consecuencias de esta malnutrición que tengo hoy. ¿Sí? La nutrición tiene que ser equilibrada. Después, el ejercicio, los deportes versus el sedentarismo. Seguramente las personas que tienen hábitos físicos de ejercitarse regularmente van a tener una salud mejor. No es una garantía esto, pero las predisposiciones van a ser a que se enferme ¿quién? El sedentario, que puede padecer obesidad, accidentes cerebrovasculares, cosas que al otro es menos probable que le pasen, al que hace ejercicio me refiero. Bueno, las adicciones, recién hablamos un poco, con todo lo que traen aparejados, más allá del daño, ¿no? El que fuma se daña sus pulmones, pero en una casa donde hay un fumador que fuma dentro de la casa, a veces hay un fumador que se va a fumar a la calle, bueno, pero el que fuma dentro de su casa, por más que todo el resto de la familia no fume, se llaman fumadores pasivos porque respiran ese desecho, digamos, de la acción de fumar, que se va al aire, ese humo, y muchas veces se enferma el que no fuma y no el que fuma, ¿sí? Con angina de pecho, tumores en los pulmones, es frecuente que se enferme el que no fuma más que el que fuma. Pero bueno, el tabaco en el que fuma también produce predisposición a enfermar. Las drogas, bueno, ni hablar, ya sean las de uso legal y las de uso ilegal, todas.
el que abusa de los psicofármacos porque siempre está con algún problema que busca como excusa, porque no, metemos una pastillita y listo. Y los que abusan de él, las drogas ilegales, el alcoholismo, el juego, todo eso lleva a una situación familiar de disminución de la salud, sobre todo la salud mental de esa familia. Y en el caso de la persona que padece la adicción, de la salud física, ¿sí? El juego está considerado dentro de estas adicciones como un determinante de salud porque el juego, primero, en la persona que es adicta, produce insomnio, o sea, por ahí pasan 2 noches sin dormir en una mesa de póker tratando de recuperarse de una pérdida grande de plata. Hipotecan la casa o hacen un crédito prendario sobre el auto o se lo juegan en una mesa. Pierden la familia o se quedan en la calle, pasan un montón de situaciones tremendas por el juego que obviamente dañan la salud, más el estrés constante, la ansiedad, ¿no? De la persona que va perdiendo. Con el juego nunca se gana. Ganás una vez que tenés un golpe de suerte, pero anteriormente perdiste el triple, el quíntuple, o vaya a saber cuántas veces lo que ganaste ese día. Después, la promiscuidad, bueno, obviamente, es una persona que es promiscua, en la gran mayoría de los casos no toma los recaudos necesarios para protegerse. ¿A qué va a ser más vulnerable? A enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Y a otras situaciones que pueden ser violencia, bueno, qué sé yo, no se me ocurre ahora, que van más desde lo social. La higiene y la falta de higiene, listo, bueno, acá no tengo que explicar nada. Por supuesto que en una persona que tiene hábitos higiénicos saludables, que se lava los dientes después de cada vez que come, que se lava las manos, que tiene su casa en condiciones higiénicas adecuadas, por supuesto que va a tener menos predisposición a enfermar que la que hace todo lo contrario, que se baña una vez por semana, que no se lava los dientes, que... Miren, he visto cada cosa, chicos, trabajando en el hospital, no les puedo explicar, hasta gusanos. Eh, Así que ¿En imagínense dónde? en el pene. Ah, Sí, no, una cosa de locos. Imagínense que ese tipo no se lavó nunca en su vida, no sé. perdón. Este, Imagínense salir una noche con alguien y cuando se desviste ver eso. Bueno, no, cosas, pero también he visto gusanos en heridas y demás que también tiene que ver con la falta de higiene o a lo mejor con la ignorancia de no saber cómo curar esa herida. Pero esto no era una herida, esto era mugre. Bueno, seguimos. Bueno, los factores políticos. Estos son transversales a todos los otros factores que vemos. O sea, las políticas del Estado en cuanto a la salud de la población digamos, intervienen estimulando o desfavoreciendo estos factores anteriores, ¿sí? Bueno, primero, una buena educación, un buen plan educativo para mi población, ¿sí? Desde el nivel inicial yo tengo que tener una gestión educativa que comprenda la educación en salud, hábitos saludables, prevención de enfermedades, conductas de los niños, ¿no? No pelear, la violencia, todo lo que pueda, digamos, incidir favorablemente en estos niños en formación para que el día de mañana sean adultos saludables, que tengan una buena salud, y también ahora durante la niñez, ¿no? En la educación implica estar atento, si la conducta de este chico me llama la atención, bueno, a ver qué pasa en esa familia, por qué este nene se comporta de esta manera. No es solo enseñarle, darle clase, bueno, se tienen que lavar los dientes así, tienen que comer así. No, también prestar atención a cada niño y sus particularidades, estar alerta de que si un chico está sufriendo abusos, si está sufriendo golpes, eso los docentes lo tienen que ver. Después, en la sanidad, que es el sistema de salud propiamente dicho, bueno, todo lo que ahora vamos a continuar, ¿no? La promoción y la prevención, asegurar que toda la población que yo tengo bajo mi cargo tenga acceso a la salud,
¿sí? Que no haya grupos marginados que no tengan acceso a la salud, sino contemplar que yo tengo que cubrir a todos, de alguna forma o de otra, del sector privado, del sector público, pero todos tienen que estar cubiertos. Que haya planes de vacunación, que eso es prevención. Que haya campañas informativas sobre determinadas, por ejemplo, el uso del profiláctico, de los anticonceptivos, que se puedan entregar gratuitamente en los centros de salud, en las escuelas, en los edificios públicos. Pues bueno, la infraestructura, que haya cloacas, que haya agua potable, que haya medios de transporte. Esto está acá más abajo, el transporte. Que haya iluminación, asfalto, para que la gente pueda acceder al sistema sanitario y que pueda llegar sano hasta ahí, ¿sí? Más allá de, bueno, de que sus viviendas cuenten con los servicios básicos esenciales, que tengan electricidad, que tengan agua, que tengan alguna forma de calefacción, que la persona pueda vivir confortablemente. Después, los servicios sociales que van a apuntar a los grupos más vulnerables, ¿sí? Siempre a- a- a ir en pos de la equidad, de tratar de darle a las personas que más necesitan lo que les falta para estar a la par del resto. ¿eh? Esto es con planes sociales, con planes de medicamentos, con planes de control de natalidad. No me refiero a control de natalidad que te permita, ay Dios, te permitan o no te permitan tener hijos, sino que te enseñen cómo cuidarte, que te provean de los anticonceptivos o que te expliquen de qué manera vos podés protegerte, ponerte un DIU, un chip, el uso del profiláctico, que las personas accedan a esta información, a esta educación sanitaria. Que hay muchas veces que nosotros estamos acostumbrados acá, que es una región urbana, y no lo vemos tanto esto, pero si uno se va de Buenos Aires o de alguna ciudad céntrica, más hacia las partes alejadas, en el interior, sobre todo en el norte, hay gente que no está ni alfabetizada, no sabe ni leer ni escribir. ¿Cómo van a saber cómo se pueden cuidar del embarazo? Viven en el medio del campo y tienen 800 hijos. Esta madre termina arruinada, chicos que están desnutridos. Entonces, todo esto se previene ¿cómo? Con información, acercando a esas personas al sistema de salud, enseñándoles, proveyéndoles los elementos que necesitan para poder ejercer estos cuidados. Y la verdad que pasa bastante poco esto. Después, bueno, los transportes, tener una red de transporte público también que permita que toda la población que está a mi cargo acceda a los sistemas sanitarios. No tiene sentido que yo ponga un hospital de lujo y no hay forma de llegar al hospital. No hay una calle que me lleve hasta el hospital, que tenga que ir en helicóptero, ponele. Entonces, tiene que haber todo ordenadamente, ¿no? Una organización que diga, bueno, yo voy a poner esto ¿dónde? Acá. ¿Por qué? Porque acá me va a cubrir mayor parte de la población. Bueno, ¿cómo llega la población hasta ahí? Bueno, va a tener esta vía, esta ruta, esta callecita. ¿Qué medio de transporte? Tener este colectivo que pasa cada 8 horas por la cima de la montaña y después acá en el pueblo va a ser con más frecuencia. ¿Qué sé yo? Organizar todo, no es solamente la parte médico-asistencial, sino todo lo que tenga que ver con la infraestructura de esa ciudad, de ese pueblo o de lo que fuera. Después, asegurarme que la población que yo atiendo pueda disfrutar del ocio. ¿En qué sentido? Tener parques, tener plazas saludables, tener espectáculos gratuitos, por ejemplo, llevar la cultura, además de la sanidad, a las poblaciones, que pueda tener un club social en el barrio donde pueda practicar un deporte o aprender a tejer crochet, qué sé yo, a desarrollar el ocio de una manera saludable, ¿sí? Donde los chicos, sobre todo los chicos y los jóvenes, no estén en la calle al pedo, que eso va induciendo a malas conductas, sino que, oh, mira, me voy a aprender natación al club, por ejemplo. ¿Y dónde van a aprender? En la casa no van a aprender natación. Por más que sean de clase media, no importa. No, son las menos las personas que pueden tener una pileta en la casa y un profesor que venga a enseñarles. Entonces, que la población tenga acceso a estos espacios de ocio, que pueda usarlos favorablemente.
Bueno, y el arte, lo mismo, lo que yo recién les decía, de espectáculos públicos, de exposiciones, de talleres gratuitos para la población, sobre todo para los grupos extremos, ¿no? Para los niños y para los jubilados. Los jubilados tienen los hijos que están trabajando, ocupados también cuidando a sus hijos, y tienen muy poca actividad. Ya no trabajan, y eso los deprime terriblemente a los abuelos. Entonces, si vos tenés un club de jubilados donde van y aprenden a bailar folclore, o donde los llevas a pasear a un parque durante todo un domingo, con otra gente de su edad, o les enseñás cosas que a lo mejor quisieron aprender en su juventud y no pudieron, poner a pintar un cuadro, o a escribir un libro, o lo que fuera. Vos le das esas posibilidades, y esos abuelos son mucho más sanos en todo, porque la depresión hace que mi sistema inmune decaiga. Entonces, hay que atender a todos los estratos de esa población, todos los estratos sociales y todas las franjas etarias, ¿sí? Desde los niños por nacer, los bebés, la neonatología, los niños propiamente en edad de la niñez, digamos, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Todos tienen que tener, digamos, su atención particular para esa franja etaria. Y después, bueno, las poblaciones económicamente más vulnerables, los que están un poco mejor, los que tienen recursos abundantes y los ricos, ¿no? Por supuesto me va a llevar mucho menos acción el rico, porque casi ni me necesita a mí como Estado, pero también tengo que regular eso. Bueno, seguimos un poquito más, esto ya termina, chicos. Bueno, y después tenemos factores extremos, que pueden no darse nunca en la vida de una población, o darse una vez, ¿sí? ¿Qué puede ser? Una guerra, las hambrunas, ¿producto de qué? Producto de una guerra, por ejemplo, producto de una gran sequía, producto de una inundación, ¿sí? No se pueden producir alimentos o quedan aislados. Un terremoto, la población queda aislada, no se puede acceder a llevar y traer mercadería, por ejemplo. Bueno, ya en la actualidad esto no se da tanto con el tema de aviones, helicópteros y demás. Esto era más probable antiguamente. Después catástrofes como un tsunami, una inundación, un terremoto, una sequía, un huracán, que van a dejar más allá de los daños materiales de las viviendas y demás, montones de plagas como pueden ser ratas, bacterias, serpientes, qué sé yo, cosas que vos no imaginabas nunca que iban a estar ahí y aparecen después de una de estas catástrofes ambientales. Después, bueno, por supuesto, pandemias y epidemias, ya lo hemos vivido hace poco, y actos terroristas. Los aviones contra las Torres Gemelas, murió un montón de gente, deja después un miedo, eh, una rigurosidad, por ejemplo, cuando yo voy a un aeropuerto, en el control, en que esa situación de estrés, de que te revisen todo y que por ahí justo te llevaste, qué sé yo, no sé, un alfajor y ahora no, el alfajor es orgánico, todos al piso, por decir una exageración, pero no me acuerdo a qué persona famosa que le pasó que dijo bomba como un chiste en un aeropuerto en Cuba y casi lo matan. Entonces, más allá de los daños físicos que puede provocar un acto como pasó acá, por ejemplo, la AMIA. Cuánta gente murió, cuánta gente quedó con secuelas, más las secuelas mentales, ¿no? Más allá de esos daños que son físicos o mentales, todo lo que provoca después en la sociedad alrededor de ese evento. ¿Qué más? Bueno, acá un ejemplo, brote de cólera. ¿Cuáles son las causas? ¿Va a tener una causa sola? ¿Una enfermedad? No, son muchas las causas. Entre las causas del cólera que hubo hace algunos años acá en Argentina. Primero el virus del cólera va a ser el principal causante, porque si no existe el virus nadie va a tener cólera por más que los demás factores existan. Después, la falta de higiene, no lavar adecuadamente los alimentos, no hervir el agua que consumo, sobre todo si es de pozo, la falta de información en la población para saber cómo prevenir el contagio del cólera, que está
en las verduras, generalmente los alimentos, y es muy fácil de prevenir. Que no haya agua corriente en esa población. Cuando es el agua de pozo es más factible que haya gérmenes que en la potabilización se eliminan. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, falta de inversión del Estado, falta de recursos económicos. Igualmente, en este caso de los virus, no siempre obedece. En el caso del COVID, por ejemplo, bueno, si yo tenía que andar por la calle sí o sí, porque no podía comer si no salía a juntar cartones y venderlo, por ejemplo, por decir una situación extrema, y no tengo plata para tener alcohol en gel y a cada rato pasarme cuando no tengo acceso a lavarme las manos porque estoy en la calle, ahí sí tiene que ver con la economía. Pero, por ejemplo, acá donde dice el cólera consiste en lavar bien los alimentos. Entonces, que yo me tome el tiempo necesario para lavar bien los alimentos, para hervir el agua antes de consumirla, aunque tenga agua corriente. Bueno, la pongo a hervir un ratito, entonces ahí ya no es tanto de factor económico, sino más de un factor educacional, un factor de información para la gente. Bueno, ¿y con esto qué quiero decir? Nunca yo voy a estudiar determinada situación sanitaria de una población con un solo causal. Las causas siempre van a ser varias, que van a tener que ver, en este caso, por ejemplo, del cólera o del COVID, que hay un virus. Esa va a ser la causa raíz, porque sin ese virus, aunque yo no me lave adecuadamente, no me higienice adecuadamente, haga lo que haga, si el virus no existe, de esa enfermedad no me voy a contagiar. Entonces, en este caso sería el virus. Después tenemos un montón de otras causas que son facilitadoras para que yo me enferme, ¿sí? Son causas secundarias, digamos, pero pueden ser de distinta naturaleza. Pueden ser biológicas, porque ya tengo una enfermedad de base, como fue con el COVID, los que tenían diabetes, asma. Bueno, era más factible de que, más susceptibles de infectarse y más susceptibles de padecer efectos graves de esa enfermedad. Mis conductas, mis hábitos de vida, todo eso van a ser factores predisponentes, ¿sí? Facilitadores. Por ejemplo, en una población, a ver qué se me ocurre. Lo que hablábamos el otro día del glifosato, donde yo veo que la gente se enferma de determinado tipo de tumores. Bueno, tengo que empezar a buscar las razones. Esta gente dónde vive, de dónde viene el agua que consume, los alimentos que consume. Bueno, hasta que llego un día al glifosato en las vertientes cercanas, en los ríos cercanos, o que se tira en las plantaciones cercanas. Ahí tengo la causa raíz. Y después, a partir de ahí, voy a estudiar las causas secundarias que van a favorecer que si yo vivo en un lugar cerca de una plantación de soja donde se usa glifosato, ¿cuáles van a ser las causas que faciliten que ese glifosato llegue a mi organismo y me enferme de cáncer? ¿Se entiende esto? Ahora vamos a ver, voy a sacar esto. Ahora vamos a ver ahí estoy, permitido. A ver, ahora les voy a explicar bien cómo es. Esto que les estoy diciendo se llama análisis de situación de salud. Yo identifico en una población que en determinado grupo de edad sucede algo. Me llama la atención algo, por ejemplo, casos de depresión, supongamos, en niños entre los 8 y los 14 años. Veo que en mi población, diferente a otras poblaciones, es frecuente que los padres lleven a consulta con psicólogos o que los psicopedagogos en las escuelas recomienden esto porque hay casos de depresión en estos niños, que no es habitual en una edad tan temprana que sufran depresión. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Tengo que buscar la causa raíz, empezar a estudiar los casos de la manera más cercana posible. No voy a poder entrevistar a cada niño a lo mejor, porque no tengo que solo a los que están deprimidos, tengo que entrevistar a todos, supongamos, pero sí puedo entrevistar a los psicólogos
o a los psiquiatras o psicopedagogos que atienden niños con depresión, que me den una estadística. Bueno, la mayoría son por padres alcohólicos. Ahí ya estoy identificando otra cosa. Tengo los niños con depresión y tengo los padres que pueden estar en una franja etaria entre, qué sé yo, 25 y 40 años, alcohólicos. Un factor que yo no había notado, pero que el estudio de esta situación de salud me muestra. Entonces ahí voy a tener otro estudio que hacer. Sigo con los niños. Entonces, bueno, va a haber distintas causas. En este caso, que es, digamos, psicosocial, no voy a tener una causa única como puede ser un virus. No hay un virus de la depresión. Voy a tener causas raíz varias, ¿sí? Una puede ser el alcoholismo en los padres, otra puede ser un sistema educativo que los presiona, ¿no? Autoritario, por ejemplo. Otra puede ser mucho bullying, ¿sí? O puede ser que estas depresiones se den en chicos de esa edad, pero que aparte son de tal grupo social, puede ser discriminación, montones de factores. Entonces yo ahí voy a tener que tomar en cuenta estos factores raíz. A ver, se los voy a mostrar en un dibujito, esperen. ¿Cómo es esto? Voy a poner análisis de situación. Ahí va, ¿eh? ¿Ven ahí la pizarra? No, profe. ¿Por qué no lo ven? Mm, mm, mm. ¿Ahora? ¿Pueden ver? ¿No ven una pantalla negra? A ver si dibujo algo. No, profe. No, profe. Nada. Bueno, entonces no les voy a hacer el dibujito. Vamos a hacer así. Entonces, imagínense un árbol. No se los dibujo, imagínenlo ustedes. Tenemos un árbol. El árbol va a tener una copa, ramas, una copa, va a tener raíces, ¿sí? Y va a tener frutos, por ejemplo, manzanas, supongamos. Entonces, este árbol va a ser el árbol de este problema, este análisis de situación que yo quiero estudiar. Supongamos, el alcoholismo en jóvenes de 15 a 25 años, por poner un ejemplo. Entonces, el alcoholismo es mi problema, es la copa del árbol, ¿sí? Es lo que yo quiero estudiar. Ahora, tengo que buscar la raíz de este alcoholismo. ¿Por qué se produce? ¿Por qué esta población mía, entre los 15 y los 25 años, padece de este alcoholismo? No son conductas sociales como normales, como los chicos que hacen la previa en general y qué sé yo. Acá hay alcoholismo, hay un problema, ¿sí? Son chicos que son adictos al alcohol. Entonces, la copa del árbol es el alcoholismo, es mi problema. La raíz, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, voy a tener raíces, voy a tener más de un determinante. Acá están los determinantes de salud. ¿Cuáles pueden ser las raíces de este problema que tengo? Depresión. Depresión, ¿qué más? Profe, también puede ser porque repiten factores de los padres. También ejemplos parentales
mentales, o sea que ya tengo Generacional. generacional, grupos de pertenencia, ¿no? De querer ser igual que mis amigos, que todos toman y después termino siendo adicto. Puede pasar. Bueno, factores son, fácilmente podemos pensar en ellos. Esos van a ser las raíces. Yo voy a estudiar a esta población, voy a hacer estudios estadísticos. Nosotros más adelante vamos a ver epidemiología acá en salud pública, para ver cómo se hacen estos estudios, pero ahora no nos importa eso. Entonces va a haber estadísticas, ¿sí? Bueno, perdón, fue mi hijo. Perdón. Bueno, nada, no pasa nada. Bueno, entonces voy a tener estadísticas que me van a decir el 14% es alcohólico. No, es alcohólico porque me va a decir, de esta población de alcohólicos, el 14% sufre depresión, el 23% es por grupo de pertenencia, el 18% es porque tiene padres alcohólicos. Entonces yo ahí voy a tener un panorama de cuáles son las raíces, estos factores determinantes que hacen que tenga esta población, este grupo etario de jóvenes que son alcohólicos. Bueno, ahora, una vez que tengo la raíz, tengo que ver cuáles son los factores facilitadores, son otros determinantes, que son secundarios, que solo terminan en alcoholismo si existen las raíces, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, la venta de alcohol a menores de 18 años en los comercios. Solo porque exista la venta de alcohol a menores de 18 años, no va a ser la población alcohólica. Pero si la población tiene estos problemas de raíz, y yo no regulo esta venta de alcohol, se la facilito para que sea alcohólica, ¿sí? Entonces, son determinantes secundarios. Entonces, podría ser, por ejemplo, esto, una mala regulación de las leyes, ¿no? O poco control sobre la ley de prohibida la venta a menores de 18 existe. No hay ningún control y se vende a cualquiera. Eso lo vemos habitualmente. Por ejemplo, a ver, otra causa secundaria, ¿qué podría ser? Algo que facilite que esta población sea alcohólica. Esta franja. Profe, las campañas también de tipo propagandas, tipo, no sé, Brahma y eso también influiría, o sea, Sí. indirecta e indirectamente, obviamente. Indirectamente, claro, nadie se va a hacer alcohólico porque está viendo una propaganda de cerveza. Pero sí te dan esa sensación de que, ay, me siguen todas las minas, o que soy re top porque tomo tal marca de cerveza, o tal vino, ¿no? Este de más categoría, soy un dandy, o tomo el whisky, o el Baileys, o lo que fuera. Sí, la publicidad también podría ser un facilitador, de crear una imagen errónea, a lo mejor en el sentido de que socialmente te puede favorecer en algo, tomar determinada bebida o no otra. Bueno, tenemos ese tronco del árbol que van a ser todos estos determinantes secundarios, que no por sí solos no van a inducir a una persona a ser alcohólica, pero que sí van a favorecer esa adicción en alguien que tenga los determinantes de raíz. Después tenemos la copa del árbol que dijimos que era mi problema. Los jóvenes de 18 a 25 años, o no sé qué edad les dije, que padecen esta adicción al alcohol. Y voy a tener frutos de ese árbol. ¿Cuáles van a ser los frutos? Las consecuencias, ¿sí? Cada manzanita que cuelgue del árbol va a ser, por ejemplo, deserción escolar, problemas hepáticos en esa franja etaria, que no los tendrían si no fuera por esta adicción, violencia, mayores índices delictivos, promiscuidad o mayor índice de transmisión de enfermedades venéreas, mayor índice de embarazo adolescente, qué sé yo. Esos frutos pueden ser un montón, ¿sí? Ahora, cuando yo ya veo, porque yo lo que tengo que analizar de esos frutos, cuáles son los que tengo en mi población. A lo mejor no tengo mayores índices de delincuencia. Entonces ese no es un fruto de mi árbol. Puede provocar eso otra población con alcoholismo. Bueno, en mi caso no sucede. Tengo que analizar
Esto es un análisis que yo hago sobre determinado problema de salud en determinada población, que puede ser toda la población o una franja como este caso. Bueno, tengo esos frutos, ya tengo todo mi análisis hecho. Tengo cuál es el problema, tengo las causas que originan ese problema, los determinantes que favorecen que ese problema se desarrolle y las consecuencias del problema, que son los frutitos. Entonces, visto así como un árbol, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago? Ya lo analicé, este problema, esta situación de salud. Acá viene la prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué sería la prevención primaria? Bueno, campañas informativas, talleres, por ejemplo, poner un día en esa población, un día para que vayan los jóvenes de tal y tal edad a atenderse con un psicólogo gratis, no obligarlos, pero que tengan esa posibilidad, que los martes en la salita, de acá a 3 cuadras hay un psicólogo que atiende a los chicos de entre tal y tal edad. Entonces, a lo mejor un montón que no van al psicólogo porque por ahí no tienen los recursos, porque por ahí nadie se lo sugirió, ni nada, brindándoles esa posibilidad y dándoles la información de que pueden hacerlo sin ningún costo, se acercan. Todo esto es prevención primaria. Controlando, por ejemplo, desde mi rol de Estado, esto de la venta de alcohol a menores, tratando de hacer desaparecer las causas del problema. Si un chico sufre violencia intrafamiliar, bueno, mandar un asistente social, que vea cómo vive esa familia, qué cosas se le pueden solucionar, si hay que separar a uno de los integrantes, por ejemplo, un padre violento. Uno puede atacar las causas en un estado presente, ¿no? Esas vulnerabilidades que favorecieron a que estos niños en esa edad terminen siendo alcohólicos. Entonces, primera medida, atacar las causas y prevenir que otros chicos que aún no son alcohólicos terminen cayendo en el alcoholismo. Todo esto es información, dedicación, educación, llevar a las escuelas personas expertas quizás en el tema de adicciones que den charlas, que el docente no puede hacer todo, o quizás no tenga los recursos, ¿no? Porque el docente sabe de lo que enseña y de lo demás puede informarse, estar bien actualizado, qué sé yo, pero el experto siempre va a saber mucho más. Entonces, gente especialista en el tema e informar. Esto es la prevención primaria. Puedo hacer afiches, campañas de publicidad en televisión, en radios, en redes sociales, flyers, montones de cosas. Después tengo la prevención secundaria. ¿Cuál es? Atacar el problema que ya existe. Bueno, entonces, ¿a quién va dirigida esta prevención secundaria? A los chicos que ya padecen el alcoholismo. Con esto que les decía antes, por ejemplo, brindar atención psicológica, brindar grupos de autoayuda, generarlos si no existen en mi comunidad, hacer participar a la comunidad toda, no solamente yo desde el Estado, sino pedir la colaboración de otras organizaciones, como pueden ser organizaciones sin fines de lucro, ONGs, o pueden ser asociaciones comunitarias, qué sé yo, sociedades de fomento, clubes, cosas que hagan que estos chicos tengan, como hablábamos antes en los determinantes, quizás actividades que los ocupen y los alejen de este ocio malicioso, digamos, que no es un ocio bueno, donde se dedican a estar tomando todo el día, por ejemplo. Hacer un seguimiento a los chicos que no vienen por varios días al colegio, bueno, hablar con la familia, qué pasó, porque para evitar que dejen de estudiar. Entonces, esa es la prevención secundaria, actuar sobre el problema, sobre la copa del árbol. La primaria voy a actuar sobre la raíz y el tronco, para tratar de que eso desaparezca, que no se sigan generando casos. En la prevención secundaria voy a actuar sobre la copa del árbol, sobre el problema en sí, y tratar de remediarlo, de recuperar a la mayor parte posible de estos chicos. ¿Cuál sería la prevención terciaria? A ver quién me dice. No ¿El escucho. fruto? ¿El fruto? No, el fruto son las consecuencias. ¿Cuál sería la prevención terciaria?
¿Qué es Rehabilitación. rehabilitación? ¿Cómo sería en este caso del alcoholismo en estos niños? Que el Estado intervenga. Sí, bueno. ¿Cómo? Que haya centros de rehabilitación gratuitos. Exacto, que haya lugares donde estos chicos se puedan recuperar. Porque en la prevención secundaria yo voy a intervenir sobre chicos que se van a recuperar solos, o sea, yo les voy a brindar atención psicológica, bueno, todo lo que esté a mi alcance para contenerlos, pero después, digamos que se rehabilitar, ya está, ¿no? Están en camino a no seguir incurriendo en esto. Ahora, los que no pueden salir de ahí necesitan una rehabilitación propiamente dicha para esta adicción, tienen que tener donde rehabilitarse, donde la mamá lo pueda internar por una semana, por 15 días, por 2 meses, por el tiempo que haga falta, para que pasen la crisis de abstinencia, porque en todos los casos no va a ser el mismo grado el alcoholismo, para que pasen las crisis de abstinencia. Quizás tenga que rehabilitarse no del consumo de alcohol, pero rehabilitarse de su hígado que le quedó rígido, ponerle que tenga un principio de cirrosis. Y la rehabilitación sea por ese lado, no por el consumo de alcohol. A lo mejor el pibe deja de consumir alcohol, pero tiene secuelas, eso que le pasó. Entonces, la rehabilitación va a venir por el lado de las enfermedades que quedan como secuela del alcoholismo o del daño social que le produjo a este pibe volver a reinsertarse en un grupo de amigos que ya no le daban pelota, porque era un violento, porque era insoportable, porque estaba siempre borracho. Entonces, la rehabilitación viene ahí. ¿Y el Estado de qué manera está presente? Proveyendo espacios, proveyendo profesionales y haciendo un seguimiento de esto. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan el análisis de situación, de cualquier situación. Podemos poner otros ejemplos si quieren, no me quiero estirar tanto con este tema. Es siempre buscar los frutos, en este caso que recién me hablaba, no sé si Gianluca, ¿quién? Los frutos de este árbol, cuando yo ataco con mi prevención primaria, secundaria y terciaria al problema en sí y las raíces y sus facilitadores, los frutos no van a existir, este árbol no va a dar más frutos, porque no tengo más el problema. O sea, de los frutos no me tengo que ocupar. ¿Por qué? Porque si yo no tengo más chicos alcohólicos, no va a haber más deserción escolar por alcoholismo, no va a haber más violencia por alcoholismo. Si esa violencia existe, va a ser por otra cosa. ¿Se entiende? En este caso, yo tengo que atacar el alcoholismo. ¿Y cómo lo hago? Primero con prevención y promoción de la salud, atacando las raíces y los determinantes que facilitan esto. Con la prevención secundaria, atendiendo al grupo problema. Y con la prevención terciaria, rehabilitando todos los efectos que hayan quedado, ya sea el no poder salir del consumo o los efectos físicos, los daños a la salud que hayan quedado de ese paso por el alcoholismo. ¿Para qué les explico todo esto? Primero, porque lo tienen que aprender porque está en el currículum de la materia. Segundo, van a hacer un trabajo práctico. Esto va a ser... A ver, déjenme un segundito. Esperen, porque tengo una fecha, pero como nos cambiaron las fechas presenciales, tengo que ver eso. Mm. 22 de junio. Así que tienen un montón de tiempo. ¿Quién me habló? Yo. Acá yo tengo anotado de que el jueves 1 del 6 teníamos un TP de promoción y prevención, sería de esto. O sea, pasa para el 22. Sí, porque por eso les digo, va a haber una exposición. ¿Qué trabajo? Yo les di un trabajo de prevención y promoción, ¿no?
Había anotado en el pizarrón varias fechas. Ah, no, Decime. bueno, pero eso como nos cambiaron todas las fechas y tuvimos todas esas clases presenciales al principio, todo eso, no lo tengan en cuenta. Las últimas fechas que les pasé son las fechas presenciales. El 22 van a exponer estos trabajos prácticos. A ver, ¿estoy bien? Déjenme mirar de nuevo porque no quiero decir una burrada. Profe, la clase Sí. anterior, no, la anterior, la primera virtual, nos había dado un trabajo para entregarle la semana que viene. Sí, El pero 11. ese es el de la historia de la salud pública que tenían que hacer las civilizaciones. Claro, y el 29 del 6 tenemos parcial. Por eso, pero queda como parcial, como nota de este cuatrimestre, va a quedar este trabajo práctico. Ah, ok, listo. 22 de junio, que tenemos presencial. ¿El trabajo en qué va a consistir? Van a ser grupos de no más de 5 personas. No empiecen, esto me pasa todos los años. Profe, somos 7, ¿no? 5 máximo. Si son 7, hacen 2 grupos, uno de 4, uno de 3. 5 máximo, 2 mínimo, no quiero grupo de uno solo tampoco. La idea es que trabajen colaborativamente. Van a elegir una situación de salud que ustedes quieran tratar. No les quiero poner solo los temas, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción o violencia intrafamiliar, embarazo adolescente. Ustedes elijan el tema que más les atrape la atención y lo que van a hacer es esto. Yo después se los voy a pasar igual las pautas por escrito. Pero lo que van a hacer es esto. Hacer un análisis de situación del tema que les interesa, buscando las causas raíz, buscando los facilitadores y las consecuencias, los frutos. No me van a poner frutos en el trabajo práctico. Esto era a modo de ejemplo, quiero decir, una analogía, pero no es que el estudio de situación se hace dibujando un arbolito. Bueno, buscando las causas raíz, los facilitadores, las consecuencias de esta situación de salud que ustedes quieran investigar. Y entonces, en base a ese análisis que hagan, van a desarrollar la prevención primaria, secundaria y terciaria. Eso es a elección de cada uno en su creatividad. El que quiera hacer afiches, el que quiera hacer un PowerPoint o un videíto tipo publicidad, para prevención primaria estamos hablando, ¿no? Y después, ¿qué políticas se varían adelante para la secundaria y la terciaria? Eso es lo que van a hacer básicamente. Lo que quiero es que tenemos mes y medio para hacerlo, casi 2 meses. Que me vayan dando dentro de la semana próxima, la otra, a más tardar, los temas que van a elegir para que no se repitan, que no haya 5, por ejemplo, drogadicción, embarazo de adolescente, enfermedad de transmisión sexual, salen siempre en estos trabajos. Que no haya 3 grupos que me den enfermedad de transmisión sexual, porque entonces va a ser un embole la clase. Esto es para que cada grupo exponga su trabajo y los demás aprendan o tomen nota de cada tema en particular, ¿sí? Entonces, lo que sí les pido que me vaya o que se comuniquen entre ustedes, que de acá a 15 días tengamos los temas por equipo. La composición de los equipos me pasan y el tema que eligen, Y después seguramente antes del 22 tengamos alguna... en mayo tenemos algún encuentro virtual presencial. A ver. El 18, profe. Bueno, el 18 de mayo, si quieren algunos, si ya tienen algo empezado, no que tengan el trabajo ya hecho, pero que si tienen material, por ejemplo, que no sé, recortes de diarios, bueno, yo soy más vieja que el mate, pero algún artículo de internet o algo que sea inherente al tema que ustedes van a investigar, y si quieren consultar, tienen dudas o algo, lleven y lo vemos en clase eso, como orientación, digo. Y después para el 22 entonces tendríamos esto que va a cumplir la función de examen y de trabajo práctico con nota. Vamos a tener una nota sola este cuatrimestre, que en realidad son 2 notas, porque la nota va a ser por el trabajo general
y después cada uno va a tener su nota por la exposición que haga, ¿sí? Para evitar injusticias, que generalmente los trabajos prácticos labura uno solo o dos. Entonces, que cada uno tenga su nota particular, va a ser nota general y nota particular. ¿Qué más? Bueno, eso, son 12:20, ya no los quiero tener hasta más tarde, porque ya si empiezo con atención primaria, nos vamos otra hora más. El trabajo práctico, bueno, yo ahora les paso lo que es promoción y prevención, apuntes, que no se los pasé el otro día al final. El PowerPoint que vimos hace un ratito, y les hago en el pizarrón el dibujito del arbolito, para que más o menos tengan el gráfico, como si se lo hubiera hecho en el pizarrón en clase, se los paso. Tengo un pizarrón acá, pero no tengo nada montado, pues yo pensé que lo iba a poder hacer en la pizarra de Meet. Así que bueno, eso chicos, nada más. Los despido por hoy, nos vemos el lunes. Les llevo los exámenes, todo. Profe, me parece que no hay clases, porque vimos un papel que estaba pegado. El lunes es 8, ¿no? Sí. Sí, el día de la Cruz Roja, creo que eso, de la enfermería, algo de eso. Bueno. Qué manera de perder clase los lunes. Bueno, el martes entonces, chicos. Profe, ¿cómo vio las pruebas? En general bastante bien. No las corregí, pero las estuve leyendo varias. Algunos han puesto cada barbaridad que mejor, bueno, ni les digo, pero en un punto por ahí. En general están bien. Salvo unos poquitos. Dígalo, profe. ¿De qué? ¿Aprobada? Diga las barbaridades. No. No vamos a exponer a nadie. Cada uno sabrá después cuando tenga su examen en la mano. Bueno, chicos, besos. No, profe, gracias. Gracias. No, profe, Perdón, porque yo los estoy despidiendo así violentamente. ¿Alguno tiene otra pregunta para hacer? ¿Algo que no entendieron de lo que vimos ahora? No, nada. No. Bueno, me alegro entonces. Chao. Chao, profe. Chao, chiquitos. Nos vemos, profe. Chao.